Después de las 9 de la noche, Puebla empieza a escuchar diferente. No es algo que se anuncie. No hay una campana especial ni una sirena que lo advierta. Pero el aire cambia, las conversaciones bajan de volumen y las calles, incluso las más iluminadas del centro histórico, parecen quedarse suspendidas en una espera incómoda. La primera vez que lo noté estaba caminando cerca del Zócalo, convencido de que era una exageración mía, de que solo era sugestión por todas las historias que había oído desde niño. Pero no era imaginación. Era algo más preciso, más sutil, como si la ciudad entera inclinara la cabeza para escuchar algo que yo todavía no alcanzaba a percibir. Esa noche había salido tarde del trabajo y decidí cruzar por el centro porque siempre me ha gustado caminar entre los portales cuando ya casi no hay gente. Las luces amarillas de los faroles hacen que las sombras se alarguen sobre las paredes antiguas, y uno siente que está caminando dentro de otra época. Eran exactamente las 9:07 cuando pasé frente a la catedral. Y lo recuerdo porque miré mi celular justo cuando las campanas terminaron de sonar. Fue entonces cuando noté el silencio. No el silencio normal de la noche, sino uno más profundo. Como si algo hubiera absorbido el ruido habitual de los autos y las voces. Seguí caminando, intentando ignorar la sensación de que alguien me observaba desde los balcones. Puebla tiene esa arquitectura que parece estar llena de ojos, ventanas altas, puertas pesadas, azoteas que se recortan contra el cielo oscuro. Me dije que era paranoia, que siempre he sido propenso a imaginar cosas, pero cada paso que daba resonaba distinto sobre la piedra. El eco no rebotaba igual. Era como si la calle escuchara mi pisada y la retuviera un segundo antes de devolverla. No era un efecto acústico común, era una pausa, una espera. Al llegar a la esquina donde empiezan los callejones más estrechos, sentí por primera vez que no estaba solo. No escuché pasos detrás de mí, no vi ninguna figura clara, pero la sensación era tan concreta como una mano apoyada en mi espalda. Miré hacia arriba, hacia los cables cruzados y las cornisas antiguas, esperando ver algo moverse, una sombra, una silueta. No vi nada. Sin embargo, el aire se volvió más denso. Después de las 9, Puebla no solo se queda en silencio. Puebla presta atención. Decidí no acelerar el paso porque no quería parecer asustado, ni siquiera ante mí mismo. Crucé hacia una calle que lleva directo a uno de los accesos a Cholula, pensando que el movimiento de esa zona universitaria rompería la tensión. Pero mientras avanzaba, noté que los locales empezaban a cerrar con una rapidez casi coordinada. Cortinas metálicas bajando, luces apagándose, conversaciones cortadas a la mitad. Eran apenas las 9:23. No era tan tarde. Y aún así, la ciudad parecía apurarse en quedar vacía. Tomé el camino hacia Cholula por puro impulso, como si algo me empujara a salir del centro. La carretera estaba más despejada de lo normal, y mientras manejaba, sentía que las luces de los postes formaban un patrón repetitivo, casi hipnótico. Miré el reloj del tablero, 9:41. Recordé lo que mi abuelo decía cuando hablaba de la sierra, de Huauchinango, de Zacatlán, de Atlixco. Después de cierta hora, el estado escucha. Yo siempre creí que se refería al campo, a los cerros, a la neblina. Nunca pensé que incluyera la capital. Al llegar a Cholula, estacioné cerca de la pirámide, aunque no tenía intención de subir. Solo quería caminar un poco y despejar la mente. La iglesia en lo alto del basamento se recortaba contra el cielo oscuro como una silueta vigilante. Eran las 9:58. Cuando el reloj marcó las 10, un viento ligero comenzó a correr entre las calles empedradas. No era un viento fuerte, pero sí lo suficiente para mover papeles, para hacer vibrar levemente las puertas de madera. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. No fue un grito, ni un lamento claro. Fue algo más bajo, como una respiración colectiva que venía desde la tierra. Me quedé inmóvil, tratando de ubicar el origen. Miré hacia los túneles cerrados de la pirámide, hacia las entradas selladas que los turistas ya no recorren. El sonido no venía de arriba, sino de abajo. Era como si el suelo estuviera inhalando y exhalando lentamente. Y cada vez que yo respiraba, el sonido parecía ajustarse al ritmo de mi pecho. Intenté convencerme de que era el viento filtrándose entre las estructuras antiguas. Caminé unos metros más,
pasando por un grupo de jóvenes que reían, aunque su risa me pareció forzada, demasiado aguda, casi nerviosa. Miré mi reloj otra vez. 10:12. Después de las 9, Puebla empieza a escuchar diferente, pero después de las 10, empieza a responder. Lo supe cuando escuché mi nombre, pronunciado con la misma entonación que usaba mi madre cuando me llamaba desde la puerta de casa. Me detuve en seco. Nadie cerca parecía haber hablado. El grupo de jóvenes ya estaba más adelante, y no había otra persona a mi alrededor. El nombre volvió a sonar, esta vez más bajo, como si saliera desde el empedrado bajo mis pies. No fue un eco distorsionado. Fue claro, preciso, familiar. Sentí un frío recorrerme la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Miré alrededor, esperando ver una figura, pero solo vi calles vacías y fachadas cerradas. Di un paso atrás, y el sonido cesó. Di otro hacia adelante, y volvió, apenas perceptible. No era una voz amenazante, no gritaba, no exigía, solo me llamaba, y en ese llamado había algo antiguo, algo que no pertenecía a una sola persona, sino a muchas. Pensé en Zacatlán y su neblina, en Atlixco y el Cerro de San Miguel, en los fuertes donde las historias de guerra aún flotan. Pensé que tal vez el estado entero comparte algo que despierta cuando el reloj cruza cierta hora. Decidí regresar al coche. Mientras caminaba, sentí que mis pasos eran seguidos por otros que no lograba escuchar del todo, como si alguien imitara mi ritmo con un retraso mínimo. No quise voltear. Recordé otra advertencia que escuché alguna vez. Si te llaman después de las 9, no contestes. Pero la tentación de responder era fuerte, casi irresistible. Había algo en esa voz que no era agresivo, sino íntimo, como si me conociera desde siempre. Subí al auto y cerré con seguro. Miré el tablero. 10:27. Encendí el motor, pero antes de arrancar, volví a escuchar mi nombre, esta vez desde el asiento trasero. No fue un susurro en el oído. Fue un sonido dentro del espacio cerrado del coche. Giré lentamente la cabeza hacia el espejo retrovisor. No vi a nadie. Solo el asiento vacío y la oscuridad detrás de los cristales. Sin embargo, el aire dentro del auto se sentía más pesado, como si compartiera el espacio con algo que no necesitaba cuerpo. Arranqué y tomé la carretera hacia Puebla capital otra vez. Mientras conducía noté que varios semáforos cambiaban a rojo justo antes de que yo llegara, obligándome a detenerme una y otra vez. En cada alto, el silencio se volvía más denso. Miraba los edificios, las azoteas, las ventanas oscuras, y tenía la sensación clara de que desde algún punto elevado me observaban. No era una persecución visible, era una vigilancia constante, paciente. Cuando finalmente entré al centro histórico de nuevo, las calles estaban casi desiertas. Miré el reloj. 10:49. Apagué la radio para escuchar mejor cualquier ruido. Nada. Ni motores, ni conversaciones, ni música lejana. Solo el sonido de mi respiración y el leve zumbido del motor. Estacioné cerca de donde había comenzado mi recorrido, decidido a comprobar si todo había sido sugestión. Bajé del coche y el silencio volvió a cerrarse sobre mí, como una puerta invisible. Caminé hacia la catedral otra vez, y esta vez el eco de mis pasos era aún más extraño. No rebotaba en las paredes, sino que parecía deslizarse por el suelo. Me detuve frente a la plaza, mirando el espacio abierto. Fue entonces cuando lo entendí. No era que la ciudad estuviera vacía, era que algo más la ocupaba después de cierta hora. Algo que no necesita luces ni ruido. Algo que no se ve claramente, pero que se siente en la piel. El viento comenzó a soplar otra vez, moviendo papeles y hojas secas alrededor de mis pies. Cerré los ojos por un segundo, intentando escuchar mejor. Y ahí estaba de nuevo esa respiración colectiva, ese murmullo bajo que parecía venir desde cada rincón del estado, desde la sierra hasta la capital, desde los cerros hasta los portales. No era una sola voz, eran muchas, superpuestas, susurrando nombres que quizá nadie más escuchaba. Abrí los ojos y miré el reloj por última vez esa noche. 11:03. Después de las 9, Puebla empieza a escuchar diferente. Después de las 10, empieza a responder. Y después de las 11, empieza a acercarse. No vi ninguna figura frente a mí,
pero sentí un paso detenerse exactamente a mi espalda, tan cerca que pude percibir un cambio en la presión del aire. No me atreví a voltear. Entendí, demasiado tarde, que el error no fue caminar solo. El error fue quedarme a escuchar cuando la ciudad empezó a llamarme por mi nombre. No me atreví a voltear cuando sentí ese paso detenerse justo detrás de mí, pero tampoco pude quedarme inmóvil mucho tiempo. Había algo en la presión del aire, en la cercanía de esa presencia invisible, que me hacía sentir observado desde un punto exacto, como si unos ojos estuvieran alineados con mi nuca. Eran las 11:04 cuando escuché una exhalación muy leve, demasiado cerca para ser el viento, demasiado clara para ser imaginación. Después de las 9, Puebla escucha diferente. Después de las 11 ya no solo escucha, se mueve. Di un paso hacia adelante, lento, calculado, y la sensación avanzó conmigo. No escuché pisadas, pero sentí el desplazamiento. No era una sombra proyectada en el suelo. No era una figura que pudiera ver con el rabillo del ojo. Era una compañía. Caminé hacia uno de los portales del Zócalo, intentando refugiarme bajo la luz artificial, como si eso pudiera marcar una frontera invisible entre lo que entendía y lo que no. Pero la luz no cambió nada. La presión siguió ahí. Miré mi celular para distraerme. 11:09. Sin notificaciones, sin mensajes. Todo normal. Todo en apariencia intacto. Pero cuando levanté la vista, noté algo que no había visto antes. Varias ventanas del segundo y tercer piso estaban abiertas. No iluminadas, solo abiertas. Como si alguien hubiera decidido, al mismo tiempo, asomarse sin dejar que la luz del interior revelara su presencia. Sentí que cada una de esas aperturas era un punto de observación. Caminé hacia la esquina que conecta con una calle más estrecha, una de esas que parecen diseñadas para que el sonido rebote con fuerza. Pero el eco seguía comportándose de forma extraña. Cada vez que mi zapato golpeaba la piedra, el sonido regresaba con un retraso mínimo, como si hubiera un segundo ritmo intentando sincronizarse conmigo. No era un eco limpio, era una imitación. Cuando doblé la esquina, escuché mi nombre otra vez, esta vez más nítido. No salió del suelo ni del aire abierto. Salió del interior de un edificio cerrado, detrás de una puerta de madera gruesa. Me detuve frente a ella, intentando convencerme de que alguien estaba jugando conmigo, de que quizá un grupo de jóvenes había decidido gastar una broma pesada. Pero el tono no era burlón, era íntimo, era casi cariñoso. Toqué la puerta sin pensar demasiado. Nadie respondió. Volví a escuchar mi nombre, ahora desde más lejos, como si la voz se desplazara hacia el fondo del edificio. Retrocedí. No tenía sentido entrar. No tenía sentido responder. Recordé las historias de Huauchinango, donde decían que si algo te llama por tu nombre en el campo, debes ignorarlo. Pero esto no era campo, era el corazón de Puebla. Decidí volver al coche otra vez, pero al caminar sentí que el espacio se había modificado. No físicamente. Las calles eran las mismas, pero la sensación de distancia era distinta. El trayecto que había recorrido en minutos ahora parecía más largo, como si cada paso costara un poco más. Miré el reloj, 11:21. El tiempo avanzaba con normalidad, pero la ciudad parecía estirarse. Cuando llegué al coche, algo estaba diferente. La puerta del conductor estaba entreabierta. Estoy seguro de haberla cerrado con seguro. Me acerqué despacio, intentando recordar si en el nerviosismo había cometido un descuido. Toqué la manija, fría, más fría de lo que debería estar el metal en una noche templada. Abrí la puerta con cautela y miré el interior. El asiento trasero ya no estaba completamente vacío. No había una persona sentada, pero el tapizado tenía una ligera depresión, como si alguien hubiera estado ahí unos segundos antes. El aire dentro del coche olía distinto, no a humedad ni a gasolina, sino a algo más antiguo, como tierra mojada después de una lluvia en la sierra. Sentí un impulso irracional de revisar el espejo retrovisor antes de entrar. No vi nada, pero el espejo parecía más oscuro de lo normal, como si reflejara menos luz de la que debería. Subí al coche y cerré con seguro inmediatamente. 11:27. Encendí el motor y me quedé unos segundos sin moverme, observando la plaza a través del parabrisas. No había nadie caminando, ni una sola figura cruzando el zócalo. Y aún así,
Tenía la certeza absoluta de que no estaba solo. Arranqué y conduje hacia una salida que me llevara hacia Atlixco. No sé por qué tomé esa decisión. Tal vez quería salir del centro, salir del núcleo donde todo había comenzado. La carretera estaba casi vacía, y las luces de los postes dibujaban líneas largas sobre el asfalto. Miré el reloj del tablero, 11:43. Después de las 9, Puebla escucha. Después de las 11, se acerca. Y después de medianoche, mientras avanzaba, noté algo extraño en los espejos laterales. No era una figura clara, pero cada vez que miraba, parecía haber una sombra moviéndose a la misma velocidad que el coche, pegada al borde de la carretera. Intenté ignorarlo, concentrándome en el camino. Pensé en Zacatlán, en cómo la neblina puede jugar con la percepción. Pensé en Los Fuertes, donde dicen que por la noche se oyen pasos que no corresponden a nadie visible. Al acercarme a Atlixco, la silueta del cerro de San Miguel se alzaba contra el cielo oscuro. 11:58. Reduje la velocidad casi sin darme cuenta. Sentí que el coche no respondía con la misma ligereza, como si algo lo retuviera desde atrás. Miré el retrovisor otra vez. Por un segundo vi una forma más definida, una silueta que parecía inclinar la cabeza, como observándome con curiosidad. Parpadeé y ya no estaba. Eran las 12:00 en punto cuando crucé el límite hacia Atlixco. Justo al cambiar de municipio, el radio del coche, que estaba apagado, emitió un leve crujido. Luego, un murmullo apenas audible. No era música. No era una estación captada por error. Era una superposición de voces, bajas, indistinguibles, como las que había escuchado en el centro, pero ahora más cercanas. Apagué completamente el sistema eléctrico y el murmullo se detuvo. Me quedé en silencio absoluto dentro del coche, escuchando mi propia respiración. Miré el reloj, 12:03. Después de medianoche, algo cambia en el estado entero. No es solo Puebla capital, no es solo Cholula, no es solo la sierra. Es como si todas las historias que han quedado suspendidas en cada municipio despertaran al mismo tiempo. Decidí estacionarme cerca del inicio del camino hacia el cerro, sin intención real de subir. Solo quería comprobar si la sensación seguía ahí. Bajé del coche y el aire era más frío que en la capital. Miré hacia la cima, donde la pequeña iglesia se recortaba contra la oscuridad. No había luces visibles, pero sí una silueta que parecía ligeramente desplazada del contorno normal del edificio. Di un paso hacia adelante y escuché mi nombre de nuevo, esta vez desde arriba. No fue un eco distorsionado por la altura. Fue claro, directo. Sentí que la voz me invitaba a subir, no con urgencia, sino con paciencia, como si supiera que eventualmente lo haría. Miré el reloj otra vez. 12:11. Después de las 9, Puebla escucha diferente. Después de medianoche, ya no pregunta, solo espera que tú respondas. Me quedé mirando la cima del cerro de San Miguel sin atreverme a avanzar, pero tampoco podía dar media vuelta y fingir que nada estaba pasando. Eran las 12:12 cuando sentí que el aire se comprimía ligeramente a mi alrededor, como si la temperatura descendiera un par de grados en cuestión de segundos. No había viento fuerte, no había movimiento visible en los árboles, pero el ambiente tenía esa densidad que uno reconoce antes de una tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. Después de medianoche, Puebla no solo espera, empieza a marcarte el camino. Di un paso hacia el inicio del sendero empedrado que sube al cerro. No planeaba llegar hasta arriba, solo quería comprobar si la sensación disminuía al moverme. Pero en cuanto avancé unos metros, escuché algo que no había notado antes. Un segundo ritmo de pisadas, apenas desfasado del mío. No eran claras, no golpeaban con la misma intensidad contra la piedra, pero estaban ahí. Caminaba y, medio segundo después, algo más parecía repetir mi movimiento. Me detuve. El segundo ritmo también se detuvo. Miré hacia atrás. La carretera estaba vacía. El coche permanecía donde lo había dejado, con las luces apagadas. No había ninguna figura visible en el sendero. Intenté convencerme de que el eco del empedrado podía crear ese efecto. Pero no era un eco común. No regresaba desde adelante ni desde atrás. Venía de un punto lateral, como si algo caminara paralelo a mí, fuera del campo visual. Avancé otro par de pasos. El segundo ritmo regresó, esta vez más cercano.
Sentí una presión leve en el oído izquierdo, como cuando se cambia de altitud rápidamente. Miré el reloj. 12:19. Pensé en Cholula, en el murmullo bajo la pirámide. Pensé en el centro histórico y en las ventanas abiertas sin luz. Pensé que quizá no era un fenómeno aislado. Tal vez el estado entero comparte una misma respiración que se activa cuando el reloj cruza cierta hora. El sendero se volvió más inclinado, y aunque no había decidido subir del todo, mi cuerpo parecía continuar por inercia. No era una fuerza física que me empujara. Era una curiosidad incómoda, casi inevitable. La voz no había vuelto a pronunciar mi nombre, pero la sensación de ser observado desde un punto elevado se intensificaba. Miré hacia la cima otra vez. La silueta de la iglesia seguía ahí, pero ahora parecía más nítida, como si el contraste con el cielo se hubiera ajustado. A mitad del camino, escuché un sonido distinto. No era mi nombre, era un murmullo bajo, parecido al que había escuchado en el coche cuando crucé hacia Atlixco. Varias voces superpuestas, imposibles de distinguir individualmente. No gritaban, no exigían, solo susurraban algo que no alcanzaba a comprender. El sonido parecía provenir de la tierra misma, filtrándose entre las piedras del sendero. Me detuve nuevamente, intentando localizar el origen. Apoyé la mano en una de las rocas que bordean el camino. Estaba fría, más fría de lo que debería a esa hora. Y en el momento en que mis dedos tocaron la superficie, el murmullo se volvió más claro. No entendí palabras completas, pero sí reconocí una estructura repetitiva, como una enumeración. Sentí un impulso de retirar la mano, pero tardé un segundo más de lo necesario. Cuando finalmente aparté los dedos, el murmullo disminuyó, aunque no desapareció. Miré el reloj. 12:27. Sentí que el tiempo avanzaba con normalidad, pero que el espacio a mi alrededor se comprimía. No era un efecto visual evidente. Las distancias seguían siendo las mismas. Sin embargo, cada paso parecía más corto, como si el sendero se ajustara a mi ritmo en lugar de que yo lo recorriera. Escuché mi nombre otra vez, esta vez no desde arriba ni desde abajo, sino justo detrás de mí. Giré con rapidez, rompiendo la advertencia que me había impuesto de no voltear. No vi una figura completa. Vi un movimiento leve, como una distorsión en el aire, del tamaño aproximado de una persona. No tenía contorno definido, pero ocupaba un espacio concreto, interrumpiendo la continuidad del fondo. Parpadeé, y la distorsión desapareció. Mi respiración se volvió más rápida. Intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez el cansancio, tal vez la tensión acumulada desde el centro de Puebla. Pero el sendero seguía en silencio, salvo por ese murmullo bajo que ahora parecía rodearme. No estaba solo en un punto fijo, me acompañaba desde distintos ángulos. Decidí retroceder unos pasos, pensando que alejarme de la cima podría aliviar la sensación. Pero al bajar, el segundo ritmo de pisadas cambió. Ya no iba paralelo. Ahora parecía anticiparse, como si algo descendiera unos metros más adelante, marcando el compás antes que yo. Era una inversión del patrón inicial. Ya no me seguían, me guiaban. Miré hacia el coche desde la distancia. Se veía pequeño, aislado al borde de la carretera. 12:34. Pensé en regresar de inmediato, pero el sendero frente a mí parecía ligeramente más oscuro que antes, como si una sombra sutil se hubiera extendido sobre él. No era la sombra de un árbol ni de una estructura visible. Era una zona de penumbra más densa, que avanzaba unos centímetros cada vez que yo dudaba. Escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído detrás de mí. Volví a girar. Nada visible. Sin embargo, la presión en el oído izquierdo se intensificó. Era una sensación similar a cuando un avión desciende rápidamente. Sentí que algo se acercaba demasiado a mi espalda, aunque no pudiera verlo con claridad. Di un paso rápido hacia abajo y el murmullo subió de intensidad, como si hubiera cometido un error. Me detuve otra vez. El sonido se estabilizó. Comprendí algo en ese instante. No se trataba de huir o avanzar. Se trataba de mantener un equilibrio preciso. Cada movimiento alteraba el patrón. Cada decisión modificaba la proximidad de esa presencia. Miré el reloj. 12:41. Después de medianoche,
Puebla no solo espera que respondas, evalúa cómo te mueves. Sentí un leve roce en el hombro derecho. No fue una presión fuerte, pero sí lo suficiente para desplazar ligeramente mi chaqueta. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré con rapidez. Esta vez vi algo más definido, una silueta translúcida, apenas perceptible, inclinando la cabeza como si analizara mi reacción. No tenía rostro claro, pero ocupaba el espacio donde segundos antes había aire vacío. Parpadeé de nuevo y la silueta se desvaneció. No dejó rastro. No produjo sonido al desaparecer. Solo el murmullo volvió a bajar un tono. Respiré hondo, intentando recuperar el control. Miré hacia la cima otra vez. La iglesia parecía ahora más distante, aunque sabía que no había retrocedido tantos metros. Era como si el cerro ajustara la perspectiva. Decidí bajar definitivamente hacia el coche. Cada paso descendente reducía levemente el murmullo, pero no lo eliminaba. El segundo ritmo de pisadas volvió a posicionarse detrás de mí, manteniendo esa distancia mínima, constante. No intentaba alcanzarme, no intentaba tocarme de nuevo, solo mantenía el seguimiento. Cuando finalmente llegué al borde de la carretera, miré el reloj, 12:52. El coche estaba donde lo había dejado. Abrí la puerta con cuidado, temiendo encontrar otra alteración en el interior. Todo parecía normal. Me senté al volante y cerré con seguro. El silencio dentro del vehículo era casi absoluto. Encendí el motor y miré por última vez hacia el cerro. Durante un segundo, vi una silueta más oscura que el resto del contorno, parada justo donde yo me había detenido antes. No se movía, no hacía gestos. Solo estaba ahí, observando. Y aunque la distancia era considerable, tuve la certeza de que no miraba el paisaje. Me miraba a mí. Miré el reloj una vez más antes de arrancar. 12:59. Después de las 9, Puebla escucha diferente. Después de medianoche se acerca. Y antes de la 1, deja claro que sabe exactamente dónde estás. Miré el reloj cuando el tablero marcó la 1:00 en punto y sentí algo distinto. Como si el cambio de hora activara otra capa invisible sobre el estado. No fue un sonido, no fue un movimiento evidente, fue una certeza. La silueta en la cima del cerro seguía ahí, apenas más oscura que el resto de la noche, inmóvil. Encendí las luces altas por impulso, aunque sabía que la distancia era demasiada para iluminar nada con claridad. La figura no se movió, no retrocedió, no desapareció, simplemente permaneció. Arranqué y tomé la carretera con una urgencia que no había sentido antes. No era pánico todavía, pero sí una conciencia constante de que algo había cruzado un límite. 1:03. Mientras avanzaba, el espejo retrovisor captó un reflejo que no coincidía con el camino. No era el cerro, no era un coche detrás de mí. Era una sombra desplazándose justo en el centro del carril, como si caminara sin tocar el asfalto. Parpadeé y el reflejo desapareció. Respiré profundo, intentando regular el pulso. No había tráfico. No había luces aproximándose. La carretera entre Atlico y Puebla capital estaba casi vacía, demasiado vacía para esa hora. Recordé lo que había sentido en el centro, el silencio denso, las ventanas abiertas sin luz. Tal vez no era casualidad que hubiera terminado aquí. Tal vez la ciudad no era el inicio, sino el aviso. El radio volvió a crujir, aunque seguía apagado. Esta vez no fue un murmullo lejano. Fue una sola voz superpuesta a un ruido estático bajo. No pronunciaba mi nombre. Repetía una frase corta que no lograba entender del todo, como si la señal estuviera incompleta. Bajé la velocidad instintivamente. 1:11. El coche no respondió con la fluidez habitual. El volante se sentía ligeramente más rígido. Miré hacia los lados del camino. Por un instante, vi varias figuras alineadas entre los árboles, paralelas a la carretera. No eran sólidas, pero tampoco eran ilusiones rápidas. Permanecían quietas, orientadas hacia mí, como si observaran el paso del coche con atención clínica. No había movimiento brusco, no había persecución evidente. Solo presencia. Aceleré. Las figuras no corrieron ni desaparecieron con violencia. Simplemente dejaron de distinguirse cuando la oscuridad volvió a absorberlas. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Miré el reloj otra vez.
1:18. Después de la 1, algo cambia. No es solo observación, es registro. Era como si cada municipio que había cruzado estuviera anotando mi trayecto. Al entrar nuevamente a Puebla capital, noté que algunos semáforos parpadeaban en amarillo continuo, como suele ocurrir de madrugada. Pero esta vez el parpadeo no era uniforme. En cada cruce donde me detenía, la luz amarilla parecía tardar una fracción más en encenderse cuando yo llegaba, como si el sistema reaccionara a mi presencia. Estacioné en una calle lateral del centro histórico, no muy lejos de donde había comenzado todo. 1:26. Apagué el motor y el silencio cayó de golpe. Ningún ruido lejano de autos, ninguna conversación perdida entre calles. Bajé del coche con cuidado. La sensación de compañía regresó de inmediato, pero ahora no estaba concentrada en un solo punto. Era más amplia, más distribuida. Caminé hacia el Zócalo otra vez, preguntándome por qué no me iba directo a casa. La respuesta era simple y perturbadora. No quería llevar aquello conmigo. Si había algo activado en el estado, prefería enfrentarlo en espacio abierto. 1:32. Las luces de la catedral seguían encendidas, iluminando la fachada con esa tonalidad dorada que de día parece cálida y de noche parece distante. Crucé la plaza lentamente. El eco de mis pasos volvió a comportarse de manera extraña, pero esta vez no imitaba mi ritmo. Lo anticipaba. Cada vez que levantaba el pie, el sonido regresaba antes de que tocara el suelo. Me detuve. El eco también. Miré hacia los balcones otra vez. Varias ventanas seguían abiertas. Ninguna figura visible, pero la sensación de observación era más intensa que antes. Escuché un golpe seco a mi izquierda. Volteé con rapidez. No vi a nadie, pero una de las puertas de madera de un edificio antiguo se balanceó levemente, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. 1:39. Me acerqué unos pasos, con la tensión acumulándose en la espalda. No había viento fuerte. No había razón evidente para el movimiento. Mi nombre volvió a sonar, esta vez no desde una sola dirección. Desde varias. No al mismo tiempo, sino en secuencia, como si diferentes puntos del centro se turnaran para pronunciarlo. Era el mismo tono íntimo, casi familiar, pero multiplicado. No era una amenaza directa. Era una confirmación de que ya no era una coincidencia. Retrocedí hacia el centro de la plaza, intentando ubicar un punto neutral. El murmullo colectivo que había escuchado en el cerro comenzó a formarse de nuevo, ahora más definido. No eran palabras completas, pero sí fragmentos repetidos. Estructuras rítmicas que parecían coordinarse con mi respiración. Cada inhalación coincidía con un leve aumento del sonido. Miré el reloj. 1:47. Sentí un cambio en la presión del aire, como si algo descendiera lentamente sobre la plaza. No una nube visible, no una sombra proyectada, sino una densidad distinta. Las luces parecieron atenuarse apenas un tono. Cerré los ojos un segundo para escuchar mejor. Las voces no pedían que respondiera, no pedían que subiera a ningún lugar, solo repetían. Abrí los ojos y vi algo que no había visto antes. En el reflejo de una ventana cerrada, detrás de mí, había una figura claramente definida. No era translúcida como la del cerro. Era más sólida, más precisa. La cabeza ligeramente inclinada, los hombros rectos, la postura inmóvil. No vi rostro, solo la forma. Giré de inmediato. No había nadie. Volví a mirar el reflejo. La figura seguía ahí, exactamente en el punto donde debería estar mi espalda. No se movía con mis gestos. No imitaba mis movimientos. Era independiente. Sentí que el pulso se aceleraba de forma descontrolada. 1:52. Di un paso hacia la ventana y la figura también avanzó en el reflejo, pero no en sincronía conmigo. Lo hizo con un leve retraso, como si el tiempo para ella estuviera desfasado. No estaba copiando, estaba aproximándose. La sensación de que el estado entero me observaba se concentró en ese punto específico. Mi nombre volvió a escucharse, esta vez desde el interior de la catedral. No era un eco natural, era claro, preciso, y aunque las puertas estaban cerradas, tuve la impresión de que algo se movía dentro, caminando entre las bancas,
siguiendo un trayecto paralelo al mío en la plaza. Miré el reloj una vez más. 1:58. Después de las 9, Puebla escucha diferente. Después de medianoche, se acerca. Y después de la 1, empieza a superponerse contigo. No era solo una presencia externa. Era como si algo estuviera intentando ajustar su ritmo al mío, encajar en el espacio exacto que yo ocupaba. La figura en el reflejo inclinó la cabeza un poco más, apenas unos grados, como si finalmente hubiera entendido algo. Y en ese instante comprendí que no se trataba de escapar de un lugar específico. No era Cholula, no era Atlixco, no era solo el centro. Era el estado entero, activándose de manera coordinada. Y yo ya estaba dentro del patrón. Eran las 1:59 cuando la figura en el reflejo inclinó la cabeza un poco más. Y no fue un gesto brusco ni exagerado. Fue mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que mi estómago se contrajera con una claridad insoportable. Sentí que algo acababa de decidirse. Miré el reloj justo cuando marcó las 2:00 en punto, y en ese instante las luces de la plaza parpadearon apenas una fracción de segundo. No se apagaron por completo, solo titilaron, como si alguien hubiera respirado sobre el sistema eléctrico del centro histórico. La figura en el reflejo no desapareció cuando el parpadeo terminó. Seguía ahí, más definida, más cercana, y lo peor no era su forma, sino la certeza de que ya no estaba detrás de mí en la plaza, sino superpuesta conmigo en el cristal. Era como si compartiéramos el mismo punto exacto en el espacio, pero en capas distintas. Intenté mover el brazo lentamente. Mi reflejo lo hizo. La figura no. Mi nombre volvió a pronunciarse, esta vez desde un punto muy cercano a mi oído derecho. No fue un susurro distante, fue íntimo, demasiado íntimo. Sentí el aire vibrar junto a mi piel. Giré con violencia, rompiendo cualquier intención de mantener la calma. No había nadie, ni una sola silueta visible en la plaza, pero el murmullo colectivo estaba de vuelta, más organizado, más estructurado. Di varios pasos hacia atrás hasta quedar en el centro del zócalo, lejos de los edificios y sus reflejos. 2:04. La sensación cambió. Ya no era observación distante, era proximidad directa. El aire alrededor de mi cuerpo se sentía más espeso, como si hubiera una segunda atmósfera ajustándose a mi contorno. Respiré hondo, pero la inhalación no se sentía completa, como si algo compartiera el mismo espacio pulmonar. Recordé las figuras alineadas entre los árboles en la carretera hacia Atlixco. Recordé la silueta en el cerro. Recordé el murmullo bajo la pirámide de Cholula. No eran fenómenos aislados. Eran estaciones de un mismo trayecto. Cada municipio no era una historia distinta, era una extensión del mismo patrón. Después de las 9, Puebla escucha diferente. Después de las 2, ya no necesita distancia. Escuché pasos alrededor mío, pero no eran claros ni rítmicos. Eran múltiples, desfasados, como si varias personas caminaran a distintas velocidades sobre la misma piedra. Intenté localizar una fuente específica. Nada visible. Sin embargo, las pisadas producían una vibración leve en el suelo, perceptible a través de la planta de mis zapatos. Miré el reloj, 2:11. Las voces dejaron de ser murmullo incomprensible. Ahora repetían algo que empezaba a distinguirse. Aquí, no en tono de amenaza, no en tono de bienvenida, solo una afirmación. Aquí, aquí, aquí. Era como si el estado entero estuviera marcando una coordenada. Y esa coordenada coincidía exactamente con el punto donde yo estaba parado. Sentí un roce en la espalda, esta vez más prolongado que el del cerro. No fue una presión violenta. Fue un contacto leve que recorrió mi columna hasta la nuca. El cuerpo reaccionó con un escalofrío inmediato. No me giré de inmediato. Sabía que voltear no cambiaría la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Respiré despacio y conté mentalmente hasta 3 antes de girar. No vi una figura sólida, vi varias superposiciones, como si el aire estuviera compuesto por capas ligeramente más oscuras que el fondo. No tenían rostro claro, pero sí altura aproximada. Hombros, inclinación de cabeza. No eran una sola, eran múltiples, alineadas en torno a mí a una distancia exacta, formando un círculo invisible. 2:18.
El círculo no se cerraba físicamente, pero la presión del aire en torno a mis costados se intensificó. No podía dar un paso sin sentir resistencia mínima, como si atravesara un fluido más denso que el aire normal. Intenté moverme hacia un lado. El murmullo aumentó un tono. Intenté dar un paso hacia atrás. La vibración bajo mis pies cambió de frecuencia. Mi nombre ya no se repetía en secuencia desde distintos puntos. Ahora era pronunciado al unísono, pero en un volumen bajo, casi respetuoso. No gritaban, no exigían, solo afirmaban mi presencia. Sentí una idea clara atravesarme la mente. No querían que huyera, querían que comprendiera. Miré hacia la catedral otra vez. Las puertas seguían cerradas. Sin embargo, en las ventanas altas noté movimiento, no de cuerpos, sino de sombras que parecían deslizarse por el interior como si caminaran por las paredes. No era un parpadeo rápido, era un desplazamiento sostenido. Miré el reloj, 2:24. Pensé en correr hacia el coche. Pensé en abandonar el centro y manejar sin rumbo fijo, quizá hacia Zacatlán, hacia la sierra, hacia cualquier punto donde la neblina pudiera justificar distorsiones visuales. Pero comprendí algo inquietante. No era el lugar lo que activaba esto, era la hora, y la hora ya había cruzado un límite. El círculo invisible dio un paso hacia adentro. No vi pies moviéndose. Lo sentí en la reducción del espacio. Mi respiración se volvió más superficial. El aire parecía compartido, como si cada inhalación mía coincidiera con una exhalación colectiva. No era asfixia física, era sincronización. 2:31. Cerré los ojos por un instante y el murmullo se transformó en algo más claro. No eran palabras aisladas. Era una estructura repetitiva que empezaba a ordenarse en frases. Escuchas. Te acercas. Te quedas. No eran órdenes, eran descripciones, como si enumeraran acciones ya realizadas. Abrí los ojos con rapidez. Las superposiciones de sombra estaban más definidas. Algunas inclinaban la cabeza hacia la derecha, otras hacia la izquierda, replicando el gesto que había visto en el reflejo. Comprendí que no era una sola entidad intentando imitarme. Eran muchas, intentando ajustar su ritmo al mío. Intenté mover la mano frente a mi rostro. La sombra más cercana hizo un movimiento leve, no idéntico, pero aproximado. Era un desfase mínimo, como el eco de mis pasos horas antes en el centro. No estaban copiando exactamente, estaban aprendiendo. Miré el reloj otra vez. 2:39. Sentí que algo tocaba mi hombro izquierdo y al mismo tiempo, algo más rozaba el derecho. No eran manos sólidas, pero sí presiones claras. Mi cuerpo estaba en el centro de un experimento silencioso. No había violencia. No había intención de daño directo. Había ajuste. Pensé en pronunciar algo en voz alta, romper el patrón con sonido propio. Pero antes de que pudiera hablar, el murmullo se adelantó, como si supiera mi intención. Aquí, volvieron a decir. Aquí. Esta vez en un tono ligeramente más alto, pero aún sin gritar. 2:46. Sentí que el círculo ya no estaba a 1 metro de distancia. Estaba casi pegado a mi contorno. El espacio entre mi piel y el aire se volvió casi inexistente. Y entonces ocurrió algo que no había experimentado antes. Mi nombre no se escuchó fuera de mí. Se escuchó dentro, no en los oídos, en la mente. No fue un pensamiento propio. Fue pronunciado con la misma entonación que había escuchado en Cholula, en Atlixco, en el coche. Pero esta vez no venía de afuera. Venía desde un punto interno que no me pertenecía. Sentí un vacío breve en el pecho, como si algo hubiera ocupado un espacio que siempre había estado ahí. Miré el reloj con dificultad. 2:52. Después de las 9, Puebla escucha diferente. Después de las 2, empieza a superponerse contigo. No era una metáfora, lo estaba sintiendo. El límite entre mi cuerpo y el entorno se estaba volviendo ambiguo. Las sombras inclinaron la cabeza al mismo tiempo, y por primera vez, percibí algo parecido a un rostro en una de ellas. No rasgos definidos, solo la sugerencia de una mirada alineada con la mía. Y en esa alineación entendí que no querían sacarme del estado. Querían que me quedara exactamente donde estaba. 2:58. El murmullo cesó de golpe. El silencio fue total.
Las sombras no desaparecieron, pero dejaron de moverse. El aire recuperó una ligera ligereza, aunque la presión seguía presente. Y en el segundo exacto en que el reloj marcó las 3:00, todas las superposiciones dieron un paso más hacia adentro. Esta vez no fue solo ajuste, fue contacto completo. El reloj marcó las 3:00 en punto, cuando todas las superposiciones dieron ese paso hacia adentro, y lo que hasta ese momento había sido presión y cercanía, se convirtió en una invasión absoluta del espacio. No fue un golpe, no fue una sacudida violenta, fue algo más preciso, más calculado. Sentí como si el aire se comprimiera hasta pegarse completamente a mi piel, como si ya no existiera distancia entre mi cuerpo y aquello que me rodeaba. Durante un segundo, no supe si seguía de pie en el zócalo o si mi percepción se había desplazado a otro plano. No vi oscuridad total, vi superposición. La plaza, la catedral, los portales, todo seguía ahí, pero duplicado en una capa ligeramente desfasada. Las líneas rectas de los edificios parecían vibrar, como si el contorno del estado entero estuviera ajustándose a un molde nuevo. Intenté mover la mano frente a mi rostro, y lo hice, pero al mismo tiempo sentí que otra mano, idéntica a la mía, repetía el gesto con un retraso mínimo. No era un reflejo en un cristal, era una copia imperfecta intentando sincronizarse. Mi nombre volvió a sonar dentro de mí, no en forma de eco externo, sino como un pensamiento que no había decidido tener. Era pronunciado con esa entonación conocida, íntima, casi afectuosa. No era una amenaza directa, no había odio en el tono. Había algo peor, familiaridad. Después de las 9, Puebla escucha diferente. Después de las 3, empieza a ocupar. Intenté dar un paso hacia adelante, romper el círculo invisible, pero ya no había círculo. No había límites claros. Sentí que cada movimiento mío era acompañado por múltiples versiones desfasadas, como si varias presencias estuvieran probando mi ritmo, ajustándolo, corrigiéndolo. Respiré hondo, pero la respiración no era completamente mía. Se expandía más de lo que debería, como si compartiera el aire con otras formas invisibles. 3:07. Miré el reloj por reflejo, aunque no estaba seguro de poder confiar en lo que veía. El segundero parecía avanzar con normalidad, pero cada tic tenía un leve arrastre, una fricción mínima que antes no había notado. El murmullo no había regresado. El silencio ahora era absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido en mis oídos. Y en ese latido, por un instante, sentí que no estaba solo. Di media vuelta lentamente. La plaza estaba vacía. No había figuras sólidas caminando. No había sombras proyectadas de forma evidente. Pero cuando enfoqué la vista en las ventanas abiertas del segundo y tercer piso, vi algo que no había visto antes. Siluetas alineadas en cada marco, inmóviles, orientadas hacia mí. No eran translúcidas como en el cerro. Eran apenas más oscuras que el interior de los edificios, lo suficiente para distinguir su forma. Parpadeé. Algunas seguían ahí, otras ya no. No desaparecían todas al mismo tiempo. Era como si el estado entero estuviera respirando a través de esas aperturas, observando desde múltiples ángulos. Sentí un impulso irracional de gritar, de romper el silencio con algo que fuera completamente mío. Pero en cuanto abrí la boca, no salió sonido. Mi garganta se cerró con una presión leve pero firme. 3:13. El aire comenzó a vibrar de nuevo, pero esta vez no era murmullo. Era una estructura rítmica más definida, como si varias respiraciones se alinearan con la mía. Inhalaba y el entorno parecía expandirse. Exhalaba y la plaza se contraía ligeramente. No era un efecto visual evidente para cualquiera, pero lo sentía en la piel, en la presión contra el pecho. Pensé en correr hacia el coche. Pensé en abandonar Puebla, cruzar hacia otro estado, romper el patrón geográfico. Pero la idea se sintió absurda en cuanto apareció. No era una cuestión de límites territoriales. No era Cholula, no era Atlixco, no era el centro. Era la hora. Era la superposición que se activaba después de cierto punto. Y yo ya había cruzado todos los umbrales. 3:19. Sentí un contacto más definido en la espalda. Esta vez no como roce, sino como alineación.
como si algo hubiera encontrado el punto exacto donde encajar. No hubo dolor, no hubo descarga eléctrica, hubo ajuste. Mi postura cambió apenas unos milímetros sin que yo lo decidiera. La cabeza se inclinó levemente hacia la derecha. No era un gesto consciente. Intenté corregir la postura. Pude hacerlo, pero sentí resistencia mínima, como si otra fuerza quisiera mantener el ángulo original. Comprendí algo que no quería aceptar. Ya no estaban intentando acercarse. Ya estaban dentro del mismo espacio que yo ocupaba. Y no era invasión violenta. Era aprendizaje. 3:24. Las siluetas en las ventanas comenzaron a inclinar la cabeza al mismo tiempo, replicando el gesto que mi cuerpo había hecho segundos antes. No era imitación perfecta, era aproximación, era ensayo. Sentí un frío recorrerme la columna vertebral, no por la temperatura, sino por la implicación. No estaban solo observando, estaban calibrando. Mi nombre volvió a pronunciarse dentro de mí, pero esta vez no sonó extraño. Sonó casi natural. Esa fue la parte más inquietante. Por un segundo, la entonación se sintió correcta, como si siempre hubiera estado ahí, como si formara parte de un coro más amplio al que yo recién me estaba sumando. 3:31. El silencio se hizo más profundo. Las luces de la plaza dejaron de titilar. Todo parecía estable, casi normal. Podría haber convencido a cualquiera que me hubiera visto desde lejos de que simplemente estaba parado en el zócalo a las 3 de la mañana. Pero yo sabía que algo había cambiado, no afuera, en la relación entre afuera y adentro. Intenté dar un paso hacia el coche y esta vez no sentí resistencia. Caminé despacio, esperando que el círculo invisible regresara. No ocurrió. El aire se sentía más ligero, pero no completamente limpio. Era como si hubiera quedado un residuo, una capa que no se ve, pero se percibe. 3:37. Llegué al coche, abrí la puerta y me senté al volante. Cerré con seguro por costumbre, aunque sabía que el candado físico no tenía relevancia frente a lo que había experimentado. Encendí el motor y miré por última vez hacia la catedral. Las ventanas seguían abiertas. Algunas siluetas aún eran visibles. Otras, ya no. Arranqué y conduje lentamente fuera del centro. Mientras avanzaba, miré el reloj del tablero. 3:42. El segundero ya no parecía arrastrarse. Funcionaba con normalidad. El radio no crujía. Los semáforos respondían como siempre. Todo parecía haber regresado a un estado común. Pero cuando detuve el coche frente a mi casa y apagué el motor, sentí algo mínimo pero claro. Mi respiración no estaba completamente sola. Inhalé despacio. Exhalé. Y durante una fracción de segundo, percibí que el aire regresaba con un desfase casi imperceptible, como si otro ritmo estuviera ajustándose al mío. Miré el reloj por última vez esa noche. 3:51. Después de las 9, Puebla escucha diferente. Después de las 3, no siempre se va contigo, pero algo se queda alineado. No vi sombras en el interior del coche. No escuché mi nombre otra vez. Sin embargo, al cerrar los ojos antes de entrar a casa, sentí esa inclinación leve en la cabeza, como si una postura estuviera siendo probada desde adentro. Y desde entonces, cada noche, justo después de las 9, me detengo un segundo a escuchar. No siempre oigo algo claro. No siempre siento la presión del aire. Pero hay momentos en que el eco de mis propios pasos suena ligeramente desfasado, incluso dentro de mi casa, como si el estado entero aún estuviera ajustando mi ritmo al suyo. Si tú has caminado por el centro de Puebla después de las 9, si has sentido que el silencio no es normal, si alguna vez escuchaste tu nombre en una calle vacía y decidiste ignorarlo, dime en los comentarios qué hora era exactamente. Y si alguna noche notas que tu respiración no regresa sola, no la sigas. Solo escucha, porque después de cierta hora, Puebla no grita. Puebla aprende tu ritmo.